Empresario millonario. Humilla a anciana camarera y descubre un secreto que cambia su vida para siempre. El eco de sus zapatos italianos resuena por el lobby del hotel más lujoso de Los Cabos mientras despide públicamente a una empleada de 69 años por una pequeña mancha en un espejo. Lo que no sabe es que esta mujer guarda un secreto devastador que está a punto de salir a la luz después de 43 años de silencio. Antes de continuar con esta historia conmovedora, te pido que des like a este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir compartiendo historias que llegan al corazón. No olvides comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a tantos lugares de México y el mundo. El sol de Baja California Sur se derramaba a través de los ventanales del hotel El Palacio Maya, iluminando el mármol pulido del lobby. Javier Morales Cota, propietario de la cadena hotelera más exclusiva de Los Cabos, ajustaba el puño de su camisa italiana mientras recorría con mirada crítica cada rincón de su imperio. A sus 43 años, había construido su fortuna con determinación implacable, convirtiendo una pequeña posada heredada de sus padres en una cadena de resorts que definía el lujo mexicano para turistas internacionales. La fragancia de su perfume importado se mezclaba con el aroma del café premium, que siempre estaba disponible para los huéspedes en el área de recepción. Su presencia provocaba una tensión inmediata en el ambiente. Los empleados enderezaban la postura, ajustaban uniformes y evitaban contacto visual directo. No era miedo exactamente, sino una mezcla de respeto y aprensión que Javier había cultivado deliberadamente durante años. Señor Morales, Daniela Ortiz, su asistente ejecutiva, se acercó con una tablet en mano. Su rostro, habitualmente compuesto, mostraba signos de preocupación. Tenemos una situación en la suite presidencial. Javier arqueó una ceja, el único indicio visible de su irritación. ¿Qué tipo de situación? La señora Harrison, la esposa del senador estadounidense, encontró manchas en el espejo del baño y un cabello en la bañera. Presentó una queja formal y amenaza con publicarlo en sus redes sociales. El músculo en la mandíbula de Javier se tensó. Los Harrison eran clientes VIP, el tipo de personas cuya opinión podía influir en decenas de reservaciones futuras. En la era digital, una mala reseña de alguien con millones de seguidores podía causar daños significativos, incluso a un establecimiento con la reputación de El Palacio Maya. ¿Quién estaba a cargo de esa habitación? Daniela consultó su tablet. María Elena Sánchez, señor, del equipo de limpieza del tercer piso. Llámala, ahora mismo. Mientras Daniela se alejaba para cumplir la orden, Javier recorrió el lobby con pasos medidos, manos cruzadas tras la espalda, observando cada detalle con ojo crítico. Un cojín ligeramente desalineado en un sillón, un florero que necesitaba más agua. Pequeñas imperfecciones invisibles para la mayoría, pero ofensivas para su sentido del orden. 5 minutos después, una mujer mayor con uniforme de camarera se acercó tímidamente. María Elena Sánchez, conocida por todos como Nena, había trabajado en el hotel por casi 20 años. Sus manos, ahora ligeramente temblorosas, mostraban décadas de trabajo duro. A sus 69 años, su postura seguía siendo digna, aunque sus ojos revelaban el cansancio de quien ha luchado toda la vida. ¿Me mandó llamar, señor Morales? Javier no respondió de inmediato. Observó a la mujer sin realmente verla, como quien examina un objeto defectuoso. No se molestó en invitarla a sentarse o moverse a un lugar más privado. El lobby, con empleados y huéspedes ocasionales pasando, sería el escenario de lo que estaba por venir. Señora Sánchez, ¿es usted responsable de la limpieza de la suite presidencial? Sí, señor. Su voz era suave pero clara. ¿Considera aceptable dejar manchas en los espejos y cabellos en la bañera en una habitación que cuesta $3,000 la noche? Algunos empleados comenzaron a detenerse discretamente, presintiendo lo que ocurriría. Daniela, parada a pocos metros, miraba al suelo visiblemente incómoda. No, señor, lo siento mucho. No sé cómo pude pasar eso por alto. Normalmente reviso todo 2 veces antes. Evidentemente no lo hizo esta vez, interrumpió Javier.
su voz fría como el aire acondicionado que mantenía el lobby a una temperatura perfecta. O quizás sus ojos ya no son lo suficientemente buenos para este trabajo. Un silencio incómodo descendió sobre el lobby. Nena bajó la mirada hacia sus manos, donde la artritis comenzaba a deformar sus nudillos. «Puedo volver a limpiarla ahora mismo, señor. Le aseguro que no volverá a suceder». «Tiene razón en una cosa, no volverá a suceder». Javier finalmente la miró directamente, aunque no a los ojos, sino al gafete en su uniforme. «Su presencia ya no es requerida en este establecimiento, señora Sánchez. Recursos Humanos procesará su liquidación conforme a la ley». El shock fue visible en el rostro de Nena, como una onda expansiva que recorrió sus facciones. 20 años de servicio terminados en 30 segundos por una mancha en un espejo. «Señor Morales, por favor», intentó Daniela en voz baja. «Doña Nena ha estado con nosotros desde la inauguración. Quizás podríamos...». Una sola mirada de Javier fue suficiente para silenciarla. Nena permaneció inmóvil por unos segundos, procesando lo sucedido. Luego, con dignidad, se quitó el gafete y lo colocó sobre una mesa cercana. «Entiendo, señor Morales. Gracias por la oportunidad de todos estos años». Se dio vuelta para marcharse, pero antes de alejarse añadió: «Sabe, mi abuela siempre decía que el tiempo revela todas las verdades, incluso aquellas que creemos enterradas para siempre. Algún día entenderá lo que esto significa». Con esas enigmáticas palabras, Nena caminó hacia la salida, su uniforme impecablemente planchado contrastando con sus hombros ligeramente caídos. Javier la observó marcharse con una expresión impasible, aunque algo en aquellas palabras finales provocó una minúscula fisura en su armadura de indiferencia. Un presentimiento incómodo que descartó rápidamente. «Daniela, asegúrate de que la suite presidencial quede impecable en los próximos 30 minutos. Y envía flores y una botella de champaña a los Harrison con mis disculpas personales». Con esa orden dio por terminado el incidente y continuó su recorrido matutino, ignorando las miradas de los empleados que habían presenciado la escena. Para él, era simplemente otro día manteniendo los estándares de excelencia que habían convertido el Palacio Maya en el hotel más prestigioso de Los Cabos. Lo que no podía imaginar es que aquel breve encuentro, aquella decisión tomada en segundos, desencadenaría una serie de eventos que sacudirían los cimientos mismos de su existencia cuidadosamente controlada. Porque María Elena Sánchez guardaba un secreto que había mantenido por 43 años, observando desde las sombras mientras limpiaba las habitaciones del hotel que su hijo biológico había convertido en un emporio de lujo. Y ahora, liberada de las cadenas del empleo, estaba lista para revelar la verdad. La pequeña casa de María Elena Sánchez, ubicada en una colonia modesta a 20 minutos del corredor turístico de Los Cabos, era un hogar humilde pero dignamente mantenido. Las paredes encaladas brillaban bajo el sol implacable, mientras las macetas con bugambilias y cactus florecidos añadían toques de color al pequeño patio delantero. Era un refugio sencillo pero acogedor, donde los vecinos se saludaban por nombre y los niños aún jugaban en las calles al atardecer. 3 semanas habían pasado desde su despido, 3 semanas de silencio y reflexión. Sentada en su mecedora junto a la ventana, Nena observaba el movimiento de la calle, mientras sus dedos, ahora libres del dolor de la limpieza constante, acariciaban distraídamente un viejo rosario de madera. Sobre la mesa descansaba una caja desgastada que contenía las pocas posesiones que había conservado durante décadas. Documentos amarillentos, algunas fotografías descoloridas y recortes de periódico que seguían la ascendente carrera de Javier Morales. «¿Estás segura de esto, comadre?». La voz de Consuelo, su vecina y amiga de toda la vida, rompió el silencio de la tarde. Era la única persona que conocía el secreto que Nena había guardado por más de 4 décadas. «Después de tanto tiempo, nunca he estado más segura», respondió Nena, su voz tranquila pero firme. «Todos estos años trabajando cerca de él, viéndolo crecer, convertirse en el hombre que es, me contentaba con eso, con poder estar cerca, aunque él no supiera quién soy realmente». Suspiró contemplando la calle donde un grupo de niños jugaba fútbol con una pelota gastada. «Pero ahora
Ya no tengo nada que perder. Y él merece saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Consuelo se sentó frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. ¿Y si no quiere escuchar? Ese muchacho tiene fama de ser duro como piedra. La forma en que te trató... Una sonrisa triste cruzó el rostro de Nena. El corazón de una madre conoce a su hijo, incluso si nunca ha podido llamarlo así. Debajo de esa dureza hay un niño que nunca encontró su lugar. Lo he visto en sus ojos cada vez que cree que nadie lo observa. La determinación se asentó en su mirada. Tomando la caja de la mesa, extrajo un sobre amarillento. Mi sobrino Ramón trabaja en el registro civil. Encontró la documentación original. Mostró los papeles a Consuelo, un certificado de nacimiento, documentos de adopción firmados hace 43 años. Aquí está todo. La prueba de que Javier Morales Cota es mi hijo. Los documentos contaban una historia dolorosa. Una joven de 26 años, soltera, sin recursos, obligada a entregar a su bebé recién nacido a una pareja adinerada sin hijos. El formulario incluía detalles íntimos, como la pequeña marca de nacimiento en forma de media luna en la base del cuello del bebé del lado izquierdo. ¿Cuándo piensas hablar con él? Mañana, respondió Nena con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. He pedido una cita en su oficina. Obviamente no sabe que soy yo. ¿Te darán una cita así nada más? Nena sonrió levemente. Dije que representaba a un grupo de inversionistas interesados en su nuevo proyecto en La Paz. Su asistente no dudó en agendar la reunión. La mañana siguiente amaneció con la claridad cristalina característica de Los Cabos. Nena se vistió con especial cuidado, eligiendo su mejor vestido, uno azul marino que había comprado específicamente para las graduaciones escolares de sus sobrinos. Se recogió el cabello plateado en un moño pulcro y se permitió un toque de perfume, una indulgencia rara. El trayecto hasta el Palacio Maya fue un viaje a través de mundos contrastantes, desde su colonia de casas modestas hasta la zona hotelera con sus palacetes de lujo, jardines perfectamente mantenidos y vistas espectaculares al mar de Cortés. Durante años había hecho este recorrido como trabajadora. Hoy lo hacía con un propósito completamente diferente. El hotel se alzaba imponente, una mezcla perfecta de arquitectura colonial mexicana con toques modernos. Nena respiró profundamente antes de atravesar las puertas principales, donde alguna vez había entrado por la entrada de servicio. En la recepción, pronunció las palabras que había ensayado toda la noche. Buenos días. Tengo una cita con el señor Morales. Elena Vega, representando a Inversiones del Pacífico. Usando su segundo apellido, esperaba evitar ser reconocida de inmediato. La recepcionista, una joven que no la conocía, verificó la agenda y le entregó un gafete de visitante. Por favor, tome el elevador ejecutivo hasta el 5º piso. La asistente del señor Morales la recibirá. Cada paso por el familiar lobby se sentía como caminar en un sueño. Las mismas plantas que ella había cuidado, los mismos cuadros que había limpiado tantas veces, ahora la observaban como testigos silenciosos de su misión. El elevador ejecutivo, con sus paredes de espejo y madera de caoba, ascendió suavemente. Nena observó su reflejo, buscando en su propio rostro los rasgos que había transmitido a su hijo. Los mismos ojos, definitivamente. La forma de la mandíbula, pequeños detalles que nadie más notaría, pero que una madre jamás olvidaría. Daniela Ortiz la recibió con profesionalismo. «Señora Vega, el señor Morales la atenderá en unos minutos. ¿Desea algo de beber mientras espera? Un vaso de agua, por favor», respondió Nena, su garganta repentinamente seca. Sentada en la elegante sala de espera, repasó mentalmente lo que diría. No había forma suave de entregar esta noticia, ningún preámbulo que pudiera suavizar el impacto. La verdad tendría que hablar por sí misma. Finalmente, las puertas de caoba se abrieron y Daniela la invitó a pasar. La oficina de Javier era exactamente como cabría esperar, espaciosa, impecablemente ordenada, con ventanales que ofrecían una vista panorámica del océano y el arco natural de Cabo San Lucas a lo lejos. Él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, hablando por teléfono en un inglés fluido.
Al escuchar la puerta, se giró y se congeló momentáneamente al reconocerla. La llamada telefónica quedó olvidada. ¿Qué significa esto? Su voz cortante rompió el silencio. Daniela, explícate. La asistente, confundida, miró alternativamente a su jefe y a la visitante. Es la señora Vega, de Inversiones del Pacífico. Esta mujer es María Elena Sánchez, ex empleada de limpieza, respondió Javier fríamente. Y evidentemente está aquí bajo falsas pretensiones. Nena se mantuvo serena. Necesitaba hablar con usted, señor Morales, y sabía que no me recibiría de otra manera. Daniela, escolta a la señora Sánchez fuera del edificio y asegúrate de que su nombre esté permanentemente en la lista de personas no admitidas. Por favor. La voz de Nena adquirió una urgencia que detuvo a todos en la habitación. 5 minutos, es todo lo que pido. Después de 20 años de servicio, creo que me debe al menos eso. Algo en su tono hizo que Javier dudara. Quizás era la dignidad en su postura, o tal vez algo más profundo, un eco inconsciente que resonaba dentro de él. 3 minutos, concedió finalmente. Daniela, déjanos. Cuando quedaron solos, el silencio se extendió entre ellos como un abismo. Nena dio un paso adelante, sosteniendo el sobre que había traído. He practicado este momento 1000 veces en mi mente, comenzó, y nunca encontré la manera perfecta de decirlo, así que lo diré directamente. Javier, yo soy tu madre biológica. La expresión de Javier transitó rápidamente de la sorpresa a la incredulidad para finalmente asentarse en algo cercano al desdén. ¿Es esta su forma de vengarse por ser despedida? ¿Una extorsión mal planeada? No quiero nada de ti, respondió ella con calma. Ni dinero, ni favores, ni siquiera perdón. Solo quería que supieras la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Esta conversación ha terminado, declaró él, alcanzando el teléfono para llamar a seguridad. Tienes una marca de nacimiento en forma de media luna en la base del cuello, lado izquierdo, dijo Nena rápidamente. Naciste un jueves a las 3:47 de la madrugada. Pesaste 3.2 kilos y no lloraste de inmediato. Los médicos tuvieron que estimularte. La mano de Javier se congeló sobre el teléfono. Su otra mano instintivamente se movió hacia el cuello de su camisa, donde la marca mencionada se ocultaba siempre bajo el algodón egipcio. ¿Cómo sabe eso? Su voz había perdido algo de su firmeza. Porque estuve ahí, respondió ella suavemente, extendiendo los documentos sobre el escritorio. Porque durante 9 meses te llevé dentro de mí. Porque durante 43 años he guardado estos papeles, esperando el día en que tuviera el valor de mostrártelos. Javier tomó los documentos con manos que se negaba a reconocer como temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas, absorbiendo información que desafiaba todo lo que creía saber sobre sí mismo. Fechas, nombres, firmas oficiales. Un pasado completamente desconocido, materializado en tinta sobre papel amarillento. Esto no prueba nada, dijo finalmente dejando caer los documentos. Podría ser una falsificación. Hay formas de confirmar la verdad, respondió Nena con calma. Pruebas de ADN si lo prefieres. No tengo nada que ocultar. Por un momento, algo vulnerable destelló en los ojos de Javier, como una grieta momentánea en una fortaleza. Luego, la armadura volvió a sellarse. Se acabaron sus 3 minutos, señora Sánchez. Si desea continuar con esta fantasía, puede comunicarse con mis abogados. Nena asintió, recogiendo los documentos con manos dignas. Entiendo que necesites tiempo. Es una noticia difícil de asimilar. Estaré en mi casa cuando estés listo para hablar. Mientras se dirigía hacia la puerta, añadió: tus padres Ernesto y Sofía Morales son buenas personas. Nunca quise interferir en la vida que construyeron contigo. Pero creo que merecías saber la verdad, al igual que ellos merecen tu comprensión cuando los confrontes. Con esas palabras, salió de la oficina, dejando a Javier en un silencio absoluto, roto únicamente por el suave murmullo del aire acondicionado y el latido acelerado de su propio corazón. Se acercó al ventanal, observando el horizonte donde el mar se fundía con el cielo en una línea perfecta. La vida que había construido, cada logro, cada certeza, de repente parecía construida sobre arenas movedizas, y una pregunta persistente se repetía en su mente. ¿Era posible que todo lo que creía saber sobre sí mismo
fuera una elaborada mentira? La mansión de Ernesto y Sofía Morales en Pedregal, la zona más exclusiva de Cabo San Lucas, era un testimonio de buen gusto y opulencia discreta. Construida en una colina con vista panorámica al Océano Pacífico, combinaba la arquitectura tradicional mexicana con comodidades modernas, amplios ventanales, una piscina infinita que parecía fundirse con el horizonte y jardines exquisitamente mantenidos donde las cactáceas nativas convivían con bugambilias exuberantes. Javier detuvo su Porsche en la entrada circular, observando la familiar fachada con ojos nuevos. Durante 2 días había evitado este momento, sumergiéndose en trabajo obsesivo, mientras las palabras de Nena Sánchez resonaban incesantemente en su mente. Finalmente, la necesidad de respuestas lo había traído aquí, a la casa donde había crecido, el lugar que siempre consideró el punto de partida de su historia. Sofía Morales, elegante a sus 70 años, lo recibió con la calidez de siempre. Su cabello perfectamente teñido y su atuendo impecable reflejaban décadas de pertenencia a la alta sociedad mexicana. Javier, qué sorpresa tan agradable. Tu padre está en el jardín con sus orquídeas. Sabes cómo se pone cuando está con sus plantas. Lo condujo a través de la casa hasta la terraza trasera, donde Ernesto Morales, de 75 años, recortaba cuidadosamente una orquídea. Al ver a su hijo, sonrió ampliamente, quitándose los guantes de jardinería. «Hijo, ¿a qué debemos el honor? Normalmente hay que hacer una cita para verte estos días». El comentario, mitad broma, mitad reproche, era habitual. Javier solía responder con alguna excusa sobre lo ocupado que estaba. Hoy, sin embargo, fue directamente al grano. «Necesitamos hablar los tres». Algo en su tono alertó a sus padres. Intercambiaron una mirada rápida antes de que Sofía asintiera. «Claro, cariño. ¿Prefieres la sala o estamos bien aquí?» «La sala», respondió Javier. Este no era el tipo de conversación que debería tener lugar bajo el sol implacable de Baja California. Una vez acomodados en los sofás de la sala principal, con la vista del océano como telón de fondo, Javier fue directo al punto. «Hace 2 días, María Elena Sánchez vino a verme a mi oficina. Si esperaba una reacción al nombre, no la obtuvo». Sus padres lo miraron con expresiones educadamente curiosas. «Una exempleada del hotel», aclaró. «Trabajó en limpieza por casi 20 años». «Ah, sí», respondió Sofía vagamente. «Creo que la he visto cuando visitamos el hotel». Javier estudió sus rostros cuidadosamente antes de continuar. «Ella dice ser mi madre biológica». El efecto fue inmediato y devastador. El color abandonó el rostro de Sofía, mientras Ernesto dejaba caer la taza de té que sostenía, derramando el líquido sobre la alfombra persa sin siquiera notarlo. «Mostró documentos», continuó Javier, su voz controlada a pesar del tumulto interior. «Certificados, papeles de adopción. Conoce detalles sobre mi nacimiento que nadie más podría saber». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Sofía miró a Ernesto, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. «Díganme que es mentira», exigió Javier, su voz ahora traicionando un ligero temblor. «Díganme que es una estafadora buscando dinero». Ernesto finalmente habló, su voz más vieja de lo que Javier recordaba haberla escuchado jamás. «Hijo, nosotros queríamos decírtelo». Las palabras cayeron como martillazos sobre Javier. No era una negación, no era una explicación de cómo esa mujer había obtenido información falsa, era una confirmación. «¿Cuándo?», preguntó, las palabras apenas audibles. «¿Cuándo planeaban decírmelo? ¿A los 50? ¿En su lecho de muerte?» «Javier, por favor», intervino Sofía, lágrimas formándose en sus ojos. «Tienes que entender, al principio eras demasiado pequeño. Luego, con cada año que pasaba, se volvía más difícil encontrar el momento adecuado». «¿El momento adecuado?». La incredulidad teñía su voz. «¿Han pasado 43 años y nunca encontraron el momento adecuado?». Ernesto se inclinó hacia adelante, extendiendo una mano que Javier no tomó. «Teníamos miedo, hijo. Miedo de perderte, de que te sintieras menos nuestro de alguna manera. Así que decidieron mentirme toda mi vida». La ira comenzaba a reemplazar el shock inicial.
¿Construir toda mi identidad sobre una mentira? No es una mentira, exclamó Sofía, su voz quebrada por la emoción. Eres nuestro hijo en todas las formas que importan. Te criamos, te amamos, sacrificamos. ¿Sacrificaron? Javier se puso de pie, incapaz de permanecer sentado mientras su mundo se desmoronaba. ¿Qué exactamente sacrificaron? ¿La verdad? ¿Mi derecho a saber quién soy realmente? Caminó hacia el ventanal dándoles la espalda. El contraste entre la belleza serena del océano y la tormenta en su interior era casi insoportable. «Cuéntenme todo», exigió finalmente. «Desde el principio. No más mentiras». Durante la siguiente hora, Ernesto y Sofía relataron una historia que Javier nunca imaginó. Su desesperación tras años de intentar tener hijos sin éxito, la adopción privada facilitada por un abogado amigo de la familia, el acuerdo con una joven madre soltera sin recursos. Ella tenía 26 años, explicó Ernesto. Trabajaba como empleada doméstica en varias casas. El padre del bebé desapareció en cuanto supo del embarazo. ¿Sabían que ella trabajaba en mi hotel?, preguntó Javier, la incredulidad evidente en su voz. Sofía bajó la mirada. Nos enteramos hace unos años, cuando la vimos durante una de nuestras visitas. La reconocí inmediatamente. ¿Y no dijeron nada? ¿Dejaron que limpiara los baños de mi hotel durante años sin mencionar que era mi madre biológica? Teníamos un acuerdo, respondió Ernesto. Ella prometió nunca interferir, nunca rebelarse ante ti. Pensamos que estaba cumpliendo su parte del trato. Javier se pasó una mano por el rostro, intentando procesar la magnitud de la situación. Esto es... no puedo siquiera comenzar a... «Hijo, por favor». Sofía se levantó acercándose a él con manos suplicantes. «Nada ha cambiado. Seguimos siendo tus padres. Te amamos exactamente igual que siempre». «Todo ha cambiado», respondió él, apartándose de su toque. «Y lo peor es que ni siquiera sé quién soy ahora». «Eres Javier Morales», respondió Ernesto con firmeza. «Nuestro hijo, un hombre exitoso que ha construido un imperio con su inteligencia y determinación. Eso no cambia por unos papeles o genes». Javier los miró, estos extraños familiares que de repente parecían desconocidos. «Necesito tiempo para procesar todo esto». Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la puerta. Sofía lo llamó, su voz quebrada por el llanto, pero él no se detuvo. En este momento, no podía ofrecer el consuelo que ella buscaba, no cuando su propio mundo estaba desmoronándose bajo sus pies. Al subir a su auto, una pregunta persistente dominaba sus pensamientos. Si Ernesto y Sofía Morales no eran realmente sus padres, ¿quién era Javier Morales en realidad? Las semanas siguientes fueron un periodo de oscuridad y confusión para Javier. Externamente, mantenía la fachada de siempre, el empresario eficiente, el perfeccionista exigente que dirigía su imperio hotelero con mano firme. Pero internamente, cada certeza que había definido su existencia se había convertido en arena entre sus dedos. El espacio minimalista de su ático en el último piso del Palacio Maya, normalmente un refugio de orden y control, se había transformado en el escenario de noches de insomnio y cuestionamientos existenciales. 2 veces había mandado repintar su habitación, primero de blanco a un tono arena, luego a un azul pálido, como si el cambio exterior pudiera de alguna manera alinear el caos interior. «Señor Morales, ¿está bien?». La voz preocupada de Daniela lo trajo de vuelta al presente. Estaban en medio de una reunión sobre la expansión a La Paz, y aparentemente había dejado de hablar a mitad de frase, perdido en sus pensamientos. «Por supuesto», respondió automáticamente, reorganizando los papeles frente a él. Como decía, los permisos ambientales deberían estar listos para el próximo trimestre. Pero no estaba bien. No había estado bien desde que María Elena Sánchez había entrado a su oficina y desatado un terremoto en su vida. No había vuelto a contactarla, ni había respondido a la breve nota que ella le enviara con su dirección y número telefónico. «Cuando estés listo para hablar», decía simplemente. Parte de él quería ignorarla para siempre, pretender que aquella conversación nunca había ocurrido. Otra parte, sin embargo, se encontraba obsesionada con los detalles. ¿Cómo sabía sobre su marca de nacimiento? ¿Realmente había trabajado todos esos años en su hotel
solo para estar cerca de él? ¿Qué otras verdades se escondían en su pasado? Tras 2 semanas de agonía interna, finalmente tomó una decisión. Necesitaba certeza científica, no documentos antiguos ni testimonios emocionales. Contactó discretamente a un laboratorio en La Paz, lejos de los círculos sociales de Los Cabos, donde sería reconocido. Llamó personalmente a Nena Sánchez, la conversación más breve e incómoda de su vida. Necesitamos hacer una prueba de ADN. He concertado una cita para el martes. La respuesta de ella fue simple: allí estaré. El día de la prueba amaneció con la claridad implacable típica de la península. El laboratorio, un edificio discreto en una zona comercial, ofrecía la privacidad que Javier requería. Llegó primero con gafas oscuras y ropa casual que raramente usaba, un intento de pasar desapercibido. Nena llegó puntual, vestida con sencillez pero dignidad. Se saludaron formalmente, como extraños obligados a una interacción incómoda. El procedimiento fue rápido y profesional. Muestras bucales tomadas, formularios firmados, pagos realizados en efectivo. Los resultados estarán en una semana, informó la técnica, ignorando la tensión palpable entre sus clientes. Al salir, se encontraron en la acera, un momento de indecisión compartida. ¿Te gustaría tomar un café?, ofreció Nena, rompiendo el silencio. Hay una cafetería tranquila a la vuelta. El impulso inicial de Javier fue rechazar, volver a la seguridad de su mundo controlado. Pero una voz interior, insistente y nueva, lo empujó a aceptar. Está bien, un café. La cafetería era exactamente como ella había dicho, tranquila, discreta, el tipo de lugar donde dos personas podían conversar sin ser molestadas. Se sentaron en una mesa del rincón, pedidos hechos, silencio incómodo extendiéndose entre ellos. ¿Por qué me abandonaste? La pregunta surgió abruptamente, sin el preámbulo que Javier normalmente empleaba en sus interacciones. Nena no pareció sorprendida ni ofendida por la franqueza. Sus ojos, del mismo tono verdoso que los de él, ¿cómo no lo había notado antes?, mostraban una tristeza antigua, pero también una serenidad difícil de definir. No tenía opción, Javier, o al menos creía no tenerla. Ajustó la servilleta sobre su regazo, un gesto que le dio tiempo para ordenar sus pensamientos. Tenía 26 años, trabajaba en 3 casas diferentes como empleada doméstica, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir. Tu padre biológico, Ricardo, desapareció cuando supo que estaba embarazada. Mi familia me rechazó por estar embarazada sin estar casada. Era 1980. Las cosas eran diferentes. Javier escuchó en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Cuando supe de una pareja que no podía tener hijos, tus padres, Ernesto y Sofía, pareció la única solución. Ellos podían darte todo lo que yo jamás podría: educación, oportunidades, estabilidad. Su voz se quebró ligeramente. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero creí estar haciendo lo mejor para ti. ¿Y después? ¿Por qué nunca te manifestaste? ¿Por qué esperar a que tuviera 43 años? Hice una promesa a tus padres: nunca interferir, nunca intentar contactarte. Temían que pudiera confundirte, dañarte emocionalmente, y respetaba tanto el sacrificio que habían hecho, criándote como propio, que mantuve esa promesa por décadas. Hasta ahora, observó Javier, un deje de amargura en su voz. Hasta ahora, confirmó ella. Cuando me despediste de esa manera tan impersonal, después de casi 20 años en el hotel, algo se rompió dentro de mí. Pensé, ya lo he perdido todo. ¿Qué diferencia hace? Mereces saber la verdad. El café llegó, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Javier observó cómo ella añadía exactamente media cucharada de azúcar y revolvía 3 veces, el mismo ritual que él realizaba inconscientemente cada mañana. Mencionaste a mi padre biológico, dijo finalmente. ¿Qué sabes de él? Ricardo Rubio, respondió ella. Era encargado de mantenimiento en un hotel donde yo limpiaba. Guapo, carismático, siempre con una sonrisa y una historia. Me enamoré como una tonta. Hizo una pausa, tomando un sorbo de café. Cuando le dije que estaba embarazada, desapareció. Supe años después que se había casado con otra mujer, que tenían un hijo.
Javier sintió una sacudida interior. ¿Tengo un hermano? Medio hermano, corrigió ella suavemente. Diego Rubio, tiene 41 años, es profesor de historia en una escuela pública aquí en La Paz. La idea de un hermano, alguien conectado a él por sangre, alguien que compartía parte de su historia genética, era simultáneamente fascinante y perturbadora. ¿Él sabe sobre mí? No, nadie sabe, excepto Consuelo, mi vecina. He guardado este secreto toda mi vida. Javier intentó imaginar el peso de cargar tal secreto durante décadas, observar desde lejos al hijo que había entregado, limpiar los pasillos del hotel que él dirigía, obedeciendo sus órdenes sin jamás revelar la verdad. ¿Por qué trabajar en mi hotel? ¿Por qué someterte a eso? Una sonrisa triste tocó los labios de Nena. Para estar cerca de ti, para poder verte cada día, saber que estabas bien, próspero. Quizás te parezca extraño, pero para mí era una forma de seguir siendo tu madre aunque tú no lo supieras. Las palabras lo golpearon como un puño en el estómago. Javier recordó todas las veces que había pasado junto a ella en los pasillos sin un segundo vistazo, las órdenes bruscas, las críticas impacientes, la humillación pública durante el despido. Por un momento, sintió una oleada de vergüenza tan intensa que casi no pudo soportarla, pero rápidamente la suprimió, refugiándose en su armadura habitual de racionalidad fría. «Todavía necesitamos los resultados del test», dijo, tomando su taza de café que apenas había tocado. «Hasta entonces, prefiero mantener cierta distancia. Todo esto es demasiado complicado». Nena asintió, la decepción visible en sus ojos por un instante antes de ser reemplazada por una paciencia que lo irritó inexplicablemente. «Entiendo, Javier. Tómate el tiempo que necesites». Al despedirse, ella hizo un movimiento como si fuera a tocarlo, pero se detuvo. Javier sintió un extraño alivio mezclado con una punzada inesperada de decepción. Los días siguientes transcurrieron en una niebla de actividad frenética. Se sumergió en el trabajo con intensidad redoblada, como si los informes financieros y las proyecciones de ocupación pudieran de alguna manera ahogar las preguntas existenciales que lo acosaban. Pero en las noches silenciosas, solo en su ático con vista al mar, las preguntas regresaban implacables. ¿Quién era realmente? ¿El hijo de Ernesto y Sofía Morales, criado con privilegios y oportunidades? ¿O el hijo de María Elena Sánchez, la camarera que había entregado a su bebé por creer que no tenía otra opción? La respuesta, sospechaba Javier, era ambas cosas, y eso lo aterrorizaba más que cualquier crisis financiera o desafío empresarial que hubiera enfrentado jamás. La notificación llegó exactamente una semana después de la prueba. Los resultados del ADN estaban disponibles. Javier concertó un encuentro con Nena en la misma cafetería discreta de La Paz. El sobre sellado del laboratorio descansaba entre ellos en la mesa, como una bomba a punto de estallar. «¿Quieres que lo abra?», preguntó Nena suavemente, viendo su excitación. «No», respondió Javier, recuperando su compostura. «Lo haré yo». Con dedos que sorprendentemente no temblaban, abrió el sobre y extrajo los documentos. Sus ojos recorrieron la información técnica hasta encontrar la conclusión, destacada en negrita. Probabilidad de parentesco materno-filial, 99,98%. La ciencia había hablado. No había más espacio para la negación o el cuestionamiento. María Elena Sánchez era, indiscutiblemente, su madre biológica. Javier levantó la mirada del papel para encontrar los ojos de ella, los ojos de su madre, esperando pacientemente su reacción, y por primera vez en su vida adulta no tenía idea de qué decir o hacer a continuación. El silencio se extendió entre ellos, pesado pero no completamente incómodo. Finalmente Nena habló. «No espero que esto cambie nada inmediatamente, Javier. Entiendo que necesitas tiempo para procesar todo esto». Él asintió mecánicamente, aún absorbiendo la realidad científica frente a él. «Hay algo más que deberías saber», continuó ella. «Sobre tu hermano, Diego». La mención del medio hermano cuya existencia acababa de descubrir captó su atención completamente. «Es un buen hombre», dijo Nena con una suavidad en su voz que Javier no había notado antes. «Un profesor dedicado, esposo amoroso,
padre de 2 gemelos. No tiene idea de que existes, pero creo que le gustaría saberlo cuando estés listo. ¿Cómo puedes estar tan segura?, preguntó Javier, genuinamente curioso. No lo conoces personalmente, ¿verdad? Lo he observado de lejos, como hice contigo, admitió ella. He asistido a eventos escolares donde él enseña, presentándome como una pariente lejana interesada en el programa educativo. Es un hombre amable, Javier, con una calidez natural que viene de su madre, supongo. La idea de este desconocido, que de alguna manera estaba conectado a él por lazos de sangre, despertó una curiosidad que Javier no esperaba sentir. ¿Vive aquí en La Paz? Sí, en la colonia Pueblo Nuevo, una casa modesta pero acogedora. Su esposa, Laura, es enfermera en el Hospital General. Sus hijos, Daniel y Mateo, tienen 7 años. La precisión de los detalles sorprendió a Javier. Has estado muy atenta a su vida. Siempre he sentido una responsabilidad hacia él, aunque nunca he intervenido, explicó Nena. Quizás porque, de alguna manera, representa una conexión contigo que nunca pude tener. Javier procesó esta información en silencio. La idea de una familia extendida, de conexiones que se ramificaban más allá de lo que había conocido, era completamente ajena a su experiencia. Necesito tiempo, dijo finalmente, para asimilar todo esto, para decidir qué hacer con esta información. Por supuesto, respondió ella con esa paciencia que parecía infinita. Estaré aquí cuando estés listo, sin presiones, sin expectativas. Al salir de la cafetería, Javier se detuvo un momento. Si quisiera conocer a Diego algún día, ¿crees que sería posible arreglarlo discretamente, sin revelaciones dramáticas inicialmente? La esperanza que iluminó el rostro de Nena fue casi dolorosa de observar. Sí, podría organizarse, cuando estés listo. No estoy diciendo que lo haré, aclaró rápidamente, solo considerando posibilidades. Entiendo, asintió ella. Las posibilidades son un buen lugar para empezar. Durante el viaje de regreso a Los Cabos, Javier condujo con la mente dividida entre el presente inmediato y las implicaciones a largo plazo de lo que acababa de confirmar. El paisaje árido de la península, con sus contrastes dramáticos entre desierto y mar, parecía un reflejo apropiado de su estado interior. Territorios conocidos chocando con descubrimientos inesperados. Al llegar a su ático esa noche, hizo algo completamente fuera de carácter. Abrió su computadora y buscó información sobre adopción, padres biológicos, reencuentros familiares tardíos. Durante horas, leyó testimonios, estudios psicológicos, consejos de expertos. Era como si intentara comprender intelectualmente una experiencia que era fundamentalmente emocional. En uno de los foros, un comentario captó su atención. Descubrir mis orígenes biológicos a los 30 años no hizo que amara menos a mis padres adoptivos. Solo expandió mi comprensión de quién soy. Ahora tengo 2 madres, la que me dio la vida y la que me enseñó a vivirla. Javier contempló estas palabras por largo tiempo, reflexionando sobre su posible aplicación a su propia situación. ¿Era posible integrar estas realidades aparentemente contradictorias? ¿Podía ser simultáneamente hijo de Ernesto y Sofía y de María Elena? ¿O estaba condenado a elegir una identidad sobre la otra? No tenía respuestas claras, pero por primera vez desde que comenzó esta odisea, sintió un atisbo de algo parecido a la esperanza, la posibilidad de que este terremoto emocional pudiera eventualmente asentarse en un nuevo equilibrio, diferente, pero no necesariamente peor que el anterior. Con ese pensamiento, se preparó para dormir. Mañana sería otro día en su nueva realidad, con decisiones que nunca imaginó tener que tomar. En las semanas siguientes, Javier sorprendió a su personal con cambios sutiles pero significativos en su comportamiento. Seguía siendo exigente y meticuloso, pero algo de la frialdad característica había disminuido. Ocasionalmente preguntaba por las familias de sus empleados, un tema que antes consideraba irrelevante. Implementó un programa de bienestar para el personal que incluía chequeos médicos regulares, algo que Daniela había sugerido años atrás y que él había descartado como un gasto innecesario. ¿Está todo bien, señor Morales?, preguntó Daniela un día, después de que él aprobara sin objeciones
un permiso especial para que un empleado de mantenimiento asistiera a la graduación escolar de su hijo. Perfectamente, respondió automáticamente, pero luego añadió algo inesperado. A veces olvidamos que nuestros empleados tienen vidas más allá de estas paredes, familias, responsabilidades, momentos importantes. Daniela lo miró con sorpresa mal disimulada. Este no era el Javier Morales que había conocido durante los últimos 5 años. Mientras tanto, en su vida personal, Javier finalmente había restablecido contacto con Ernesto y Sofía después de semanas de distanciamiento. La reconciliación fue difícil pero necesaria. Ya no podía ver a sus padres adoptivos de la misma manera, pero tampoco podía negar el amor genuino que habían invertido en su crianza. «Los entiendo mejor ahora», les dijo durante una cena reconciliadora en su mansión. «No apruebo la mentira, pero comprendo el miedo que la motivó». Sofía, lágrimas brillando en sus ojos, tomó su mano. ¿Has hablado con ella? ¿Con María Elena?» Javier asintió. «Varias veces. Es diferente a lo que esperaba. Siempre fue una mujer con una dignidad especial», comentó Ernesto pensativamente. «Incluso en aquel momento tan difícil, cuando te entregó a nosotros, había una fuerza en ella que me impresionó». La conversación fluyó hacia territorios inesperados, con Ernesto y Sofía compartiendo recuerdos de la adopción que nunca antes habían discutido. La primera vez que lo sostuvieron, los temores iniciales, la alegría absoluta de finalmente tener un hijo después de años de intentos fallidos. Fue una noche de verdades tardías pero necesarias. Un primer paso hacia una relación diferente, pero potencialmente más auténtica. Paralelamente, Javier había continuado sus conversaciones con Nena, ya no en cafeterías anónimas, sino en la casa de ella en Los Cabos. Un espacio modesto, pero impecablemente mantenido que reflejaba perfectamente a su propietaria. Durante estas visitas, descubrió facetas de su historia familiar que nunca habría imaginado. «No siempre fuimos pobres», le explicó Nena una tarde, mientras compartían un café en su pequeño patio. «Mi abuelo era dueño de tierras importantes en Todos Santos, pero las perdió durante la crisis económica de los años 60. Extrajo de un viejo baúl documentos amarillentos, escrituras, mapas, certificados de propiedad. Estas tierras, que antes parecían remotas e inaccesibles, ahora son parte del desarrollo turístico más exclusivo de la zona. Valen millones». La ironía no escapó a Javier. Su madre biológica podría haber sido una mujer adinerada si las circunstancias hubieran sido diferentes. Quizás incluso más rica que él. ¿Has intentado reclamar algo? Legalmente podría haber opciones. Nena sonrió sacudiendo la cabeza. «A mi edad, ¿qué haría con ese dinero? Mi vida es simple pero satisfactoria». Durante estas conversaciones, Javier también aprendió sobre los sacrificios que ella había hecho. Trabajar en 3 empleos simultáneamente después de entregarlo en adopción. Vivir con lo mínimo para ahorrar cada peso posible. Renunciar a relaciones personales porque nadie podría entender el vacío que sentía. «No quiero que pienses que espero algo de ti», le aseguró ella en una ocasión, viendo su expresión turbada ante estas revelaciones. «No te estoy contando esto para generarte culpa o obligación, solo para que entiendas por qué tomé las decisiones que tomé». Pero había algo más que Nena no le había contado, algo que Javier descubrió casi por accidente durante una de sus visitas. Notó los medicamentos cuidadosamente organizados en la cocina, las citas médicas anotadas en un calendario. «¿Estás enferma?», preguntó directamente. Nena dudó, evidentemente incómoda. «Es solo una condición cardíaca. Nada grave». Pero Javier, con su agudeza habitual para detectar información oculta, presionó hasta obtener la verdad completa. Nena necesitaba una cirugía de válvula cardíaca, un procedimiento costoso que había estado posponiendo porque prefería guardar sus ahorros para emergencias. «¿Qué emergencia podría ser más importante que tu salud?», exigió Javier, genuinamente perplejo. La respuesta de ella lo dejó sin palabras. «El dinero que he ahorrado toda mi vida siempre fue para ti, Javier, por si algún día me necesitabas». La idea de que esta mujer, que había vivido modestamente toda su vida, hubiera estado ahorrando para él, un millonario, era simultáneamente absurda y profundamente conmovedora.
Esa noche, de regreso en su ático, Javier tomó varias decisiones importantes. Primero, arreglaría la cirugía de Nena con los mejores especialistas, sin importar el costo. Segundo, investigaría seriamente las propiedades mencionadas en los documentos antiguos. Y tercero, finalmente, se pondría en contacto con su medio hermano, Diego Rubio. Esta última decisión era quizás la más intimidante. ¿Cómo se aproximaría a un hombre que no tenía idea de su existencia? ¿Cómo explicaría su repentino interés sin revelar inmediatamente la verdad completa? Nena, con su sabiduría práctica, sugirió un enfoque gradual. Hay una feria educativa en La Paz el próximo mes. Las escuelas presentan sus programas innovadores y Diego estará allí representando a su institución. Podrías asistir como un empresario interesado en apoyar la educación local. El plan era simple, pero efectivo. Le permitiría observar a Diego, quizás incluso interactuar brevemente, sin la presión de una revelación inmediata. Mientras se preparaba para dormir, Javier se dio cuenta de que estaba nervioso ante la perspectiva de este encuentro. Él, que negociaba con políticos y millonarios sin inmutarse, sentía un nudo en el estómago al pensar en conocer a un profesor de escuela pública que resultaba ser su hermano. Este nerviosismo, reconoció con sorpresa, era una señal más de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. El Javier de hace 2 meses habría descartado tales sentimientos como debilidad innecesaria. El Javier de hoy los reconocía como parte de lo que significaba ser humano. Con ese pensamiento, se quedó dormido, soñando por primera vez en décadas con posibilidades en lugar de estrategias, con conexiones en lugar de transacciones. La Feria Educativa de La Paz se celebraba en un parque central, con carpas blancas alineadas bajo el implacable sol de Baja California. Cada escuela tenía un espacio para mostrar sus programas innovadores, exhibiciones de trabajos estudiantiles y presentaciones interactivas. El ambiente era festivo y optimista, lleno de niños entusiastas explicando proyectos a adultos interesados. Javier llegó vestido con ropa casual elegante, tan diferente de sus habituales trajes hechos a medida. Gafas de sol completaban su intento de pasar desapercibido, aunque su presencia naturalmente imponente seguía atrayendo miradas. Había venido solo, rechazando la oferta de Nena de acompañarlo. «Esto es algo que necesito hacer por mí mismo», le había dicho. Recorrió lentamente los puestos, observando a los profesores y estudiantes interactuar, buscando entre ellos al hombre que compartía parte de su historia genética. Finalmente, lo encontró en un stand sencillo pero creativo dedicado a historia viva, aprendiendo del pasado para construir el futuro. Diego Rubio era un hombre de estatura media, complexión delgada pero atlética, con cabello oscuro ligeramente canoso en las sienes y gafas de montura rectangular que le daban un aire académico. Vestía una camisa formal pero sin corbata, mangas arremangadas, mientras explicaba con evidente pasión un proyecto donde sus estudiantes habían recreado aspectos de la vida cotidiana de los antiguos habitantes de la península. Javier se detuvo a una distancia prudente, observando. No había un parecido físico inmediatamente obvio entre ellos, aunque quizás compartían ciertos gestos, la forma de mover las manos al hablar, una inclinación particular de la cabeza al escuchar atentamente. Cuando el grupo de visitantes se dispersó, Javier se acercó con calculada casualidad. «Un enfoque interesante», comentó, señalando la exhibición. «Hacer que la historia sea tangible para los estudiantes». Diego sonrió, evidentemente complacido por el interés. «Exactamente. Los libros de texto son importantes, pero cuando los chicos pueden tocar, construir, experimentar aspectos del pasado, la historia cobra vida para ellos». «¿Usted diseñó este programa?», preguntó Javier, genuinamente interesado a pesar de sus motivos ocultos. «Junto con mis colegas del departamento», respondió Diego modestamente. «Llevamos 3 años desarrollándolo, adaptándolo a nuestras necesidades específicas». La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Diego era articulado y apasionado, pero también práctico en su enfoque educativo. Javier se encontró haciendo preguntas más allá de su guión mental, verdaderamente intrigado por las perspectivas de este hombre. «¿Y usted?»,
preguntó finalmente Diego. ¿Es padre de algún estudiante potencial? No, respondió Javier. Estoy explorando oportunidades para que mi empresa apoye iniciativas educativas en la región. Programas como el suyo son exactamente el tipo de innovación que buscamos fomentar. No era completamente falso. En las últimas semanas, había estado considerando seriamente crear una fundación educativa como parte de su creciente sentido de responsabilidad social. Eso es maravilloso, respondió Diego con genuino entusiasmo. Las escuelas públicas siempre necesitan apoyo del sector privado. Si está interesado, podría mostrarle más detalles de nuestro programa en otra ocasión. Me gustaría eso, respondió Javier, extendiendo su tarjeta de presentación. La había diseñado especialmente para esta ocasión, identificándose simplemente como Javier Morales Desarrollo Empresarial, sin mencionar su cadena hotelera. Diego la aceptó, ofreciendo la suya a cambio. Un placer conocerlo, señor Morales. Javier, por favor. Diego respondió con una sonrisa amistosa. En ese momento, dos niños idénticos de aproximadamente 7 años llegaron corriendo al stand. «Papá, papá, mira lo que ganamos en el concurso de ciencias». Diego los recibió con abrazos cálidos, presentándolos orgullosamente. «Mis hijos, Daniel y Mateo. Chicos, saluden al señor Morales». «Hola», saludaron los gemelos casi al unísono, con la mezcla exacta de educación enseñada y timidez natural ante un extraño. Una mujer se acercó detrás de ellos, de estatura pequeña pero presencia enérgica. «Disculpa la interrupción», dijo a Diego. «Estos dos no podían esperar para mostrarte sus premios». «Laura, mi esposa», presentó Diego. «Laura, él es Javier Morales. Está interesado en apoyar programas educativos». El intercambio de saludos y la breve conversación que siguió fueron surrealistas para Javier. Aquí estaba, hablando casualmente con personas que, sin saberlo, estaban conectadas a él por lazos de sangre. Estos niños eran técnicamente sus sobrinos. Esta familia que nunca había conocido hasta hoy era, en cierto sentido biológico, también su familia. Después de despedirse con promesas vagas de contacto futuro, Javier se alejó con una extraña mezcla de emociones. Diego parecía ser exactamente como Nena lo había descrito. Un hombre bueno, dedicado a su trabajo y a su familia, con una calidez natural que contrastaba marcadamente con la frialdad que Javier había cultivado durante décadas. Mientras conducía de regreso a Los Cabos, reflexionó sobre el encuentro. ¿Qué esperaba obtener realmente? Una conexión instantánea, un reconocimiento fraternal a primera vista. La realidad, como siempre, era más compleja y matizada. Y sin embargo, había algo innegablemente fascinante en Diego Rubio. No solo por el vínculo biológico, sino por la vida que había construido. Una vida que parecía genuinamente satisfactoria a pesar de carecer de los lujos y el poder que Javier consideraba esenciales. Durante las semanas siguientes, Javier se encontró pensando frecuentemente en Diego y su familia. Mantuvo correspondencia profesional con él, discutiendo posibilidades de apoyo para su programa educativo, construyendo gradualmente una relación que, aunque basada en un pretexto, se sentía sorprendentemente genuina. Paralelamente, la transformación personal de Javier continuaba a un ritmo acelerado. La cirugía de Nena había sido programada con un especialista reconocido en Ciudad de México. Sus abogados investigaban activamente los documentos de propiedad antiguos, descubriendo que efectivamente existían bases legales para reclamar compensación por las tierras familiares perdidas. Y quizás lo más significativo, Javier había comenzado a implementar cambios sustanciales en la cultura corporativa de sus hoteles. Mejoró las condiciones laborales, especialmente para los empleados de mayor edad. Creó un programa de becas para hijos de trabajadores. Estableció un fondo de emergencias médicas para el personal. «No reconozco a mi propio jefe últimamente», comentó una camarera veterana a otra mientras preparaban habitaciones. «¿Viste cómo visitó personalmente a Miguel en el hospital después de su cirugía? El antiguo señor Morales ni siquiera habría notado su ausencia». El antiguo señor Morales. La frase capturaba perfectamente lo que estaba ocurriendo. Javier estaba convirtiéndose en alguien diferente, o quizás, como él mismo comenzaba a sospechar,
Estaba simplemente descubriendo aspectos de sí mismo que siempre habían estado allí, enterrados bajo capas de ambición y control. Una tarde, sentado en la terraza de su ático, observando el espectacular atardecer sobre el mar de Cortés, Javier tomó una decisión. Era hora de avanzar al siguiente paso. Era hora de revelar la verdad a Diego. La pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo le dices a un desconocido que eres su hermano? Que compartieron un padre que abandonó a ambos, que han vivido a menos de 2 horas de distancia durante décadas sin saberlo. Como siempre, Nena ofreció la sabiduría práctica que se había convertido en un ancla en medio de esta tormenta emocional. La verdad simple es siempre mejor, aconsejó, sin dramatismo, sin expectativas. Solo los hechos, y luego dar espacio para que los procese a su manera. Siguiendo su consejo, Javier envió un mensaje a Diego, sugiriendo un encuentro para discutir un asunto personal importante. La respuesta llegó rápidamente, proponiendo una cena en su casa familiar el siguiente fin de semana. Mi esposa hace una cochinita pibil excelente, añadió Diego. Y los niños han estado preguntando por el señor de los hoteles desde que les mencioné su posible donación a la escuela. La simplicidad de la invitación, tan diferente de las elaboradas cenas de negocios a las que Javier estaba acostumbrado, provocó una sonrisa inesperada. Este hombre, que no tenía idea de la bomba informativa que estaba por caer sobre su vida, lo invitaba cálidamente a su hogar familiar. El sábado llegó con una claridad perfecta típica de Baja California. Javier condujo hasta La Paz con una mezcla de anticipación y aprehensión. Había ensayado mentalmente lo que diría, cómo presentaría la información, pero sabía que ninguna preparación sería suficiente para un momento como este. La casa de Diego en la colonia Pueblo Nuevo era exactamente como Javier la había imaginado, modesta pero acogedora, con un pequeño jardín frontal bien cuidado y juguetes infantiles organizados ordenadamente en el porche. Tan diferente de su propio ático minimalista o la mansión opulenta de sus padres adoptivos. Diego lo recibió con un apretón de manos cálido. Bienvenido a nuestro hogar. Nada lujoso, pero nos gusta. Es encantador, respondió Javier sinceramente, sorprendiéndose a sí mismo con la autenticidad de su aprecio. La cena fue una experiencia completamente nueva para Javier. Los gemelos, superada su timidez inicial, lo bombardearon con preguntas sobre hoteles, huéspedes famosos y si era cierto que tenía una piscina en el techo de su casa. Laura, inicialmente reservada, se relajó gradualmente, revelándose como una mujer inteligente y práctica, con un sentido del humor agudo. Fue solo después de que los niños se retiraran a dormir, cuando Javier finalmente abordó el verdadero propósito de su visita. Diego comenzó, consciente de que cada palabra alteraría permanentemente el curso de múltiples vidas. Hay algo importante que necesito compartir contigo, algo que descubrí recientemente y que te concierne directamente. La expresión de Diego se tornó seria, intuitivamente reconociendo el cambio en la atmósfera. Te escucho. Con cuidado, respeto y sin adornos innecesarios, Javier relató los eventos de los últimos meses. El descubrimiento de su adopción, la revelación de que María Elena Sánchez era su madre biológica, la identificación de Ricardo Rubio como su padre biológico. Según lo que he podido confirmar, concluyó, compartimos el mismo padre. Somos hermanos, Diego, medio hermanos técnicamente. El silencio que siguió fue absoluto. Diego permaneció inmóvil, procesando esta información extraordinaria. Laura, sentada a su lado, tomó su mano en un gesto silencioso de apoyo. ¿Tienes pruebas de esto?, preguntó finalmente Diego, su voz controlada pero con un ligero temblor. Javier asintió, extrayendo documentos y fotografías que había traído. Todo está aquí, incluidos los